Muchas gracias, Federico. Original ese, ¿eh? Empezó por el final. Es increíble. Muchas gracias, Federico. Bueno, vamos a escuchar ahora a Karina Piris. Ella es escritora, licenciada en Letras de la UBA, editora y correctora de textos literarios en diversos ámbitos editoriales, tanto públicos como privados. Pertenece a PLECA y a la SADE, participa del taller literario y editorial Experiencia Letras. Hoy nos presenta su obra Femicidio y otros cuentos. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecer, como todos autores, muy contenta también del crecimiento, de la incorporación de gente nueva. Segundo, agradecer al municipio. Esta obra fue un 75% financiada por el municipio, gracias a haber ganado el primer premio el año pasado en Matanza en Letras, que es un concurso que se hace anualmente y abierto al público, así que bueno, gracias a ese premio yo lo cobré y fui corriendo a publicar mi obra. Así que es mi primer libro y eso, bueno, promovió que salieran otros, así que bueno, muy entusiasmada con esto de la publicación, la autoedición, aprendiendo mucho, creciendo en la editorial propia que se llama Locuaz Mudez, así que bueno, la promuevo y la ofrezco a quien quiera conocerla. Miren, se habló un poco de esto, miren la tapa de esta obra. Es reivindicativa. Pueden decir que es violenta. El texto en sí no explora esto que dice, pero sí esto reivindica. Es una necesidad de decir y de revancha. Les leo un poco el resumen de qué va. No hay mujer que en el transcurso de su vida no haya pasado por violencia de género en alguna de sus manifestaciones. Muchas de nosotras fuimos criadas con el temor de salir a la calle con una minifalda. Fuimos niñas que jamás cuestionamos a los adultos, a pesar de saber que no todos tenían una conducta proba. Crecimos en una cultura patriarcal que nos enseñó a mantener el silencio, comportándonos como mujeres sumisas y sometidas. La discusión está planteada en todas las mesas familiares. Papá, no seas machirulo. La conciencia sobre la práctica estructural que viola los derechos humanos y nuestras libertades son explicitadas cada vez más. Estos relatos se sumergen en esas violencias, intentando con la ficción remedar la llaga, vengar la inocencia perdida o hacer justicia. Las situaciones se desarrollan en espacios muchas veces a la vista de todos: el colectivo, el ambiente familiar, la calle, el club, la escuela. Los movimientos feministas han logrado que las mujeres ya adultas pudiéramos revisar de la mano de las más jóvenes prácticas instituidas, familiares, educativas y sociales. Este libro ficcionaliza en algunos casos en primera persona la violencia sexual, doméstica, institucional, obstétrica, el acoso callejeros y otras violencias simbólicas instauradas e invisibilizadas a las cuales decimos basta. Bueno, les voy a leer. No queremos. Este libro está dedicado, miren, para que vean que es pura laraca la tapa, no se asusten. Miren, está dedicado a los hombres que iluminan nuestra existencia. Solo aquellos que lo iluminan. Son unos cuantos, por suerte. Se va a caer. Viajaba en colectivo desde muy chiquita. Al ver a aquella inocente criaturita siendo aplastada por la masa de trabajadores, la señora que estaba en el primer asiento le hizo lugar entre sus piernas. Por lo menos la nena iría allí parada sin ser apretujada. Amorosamente hurgó dentro de la cartera y sacó un pequeño cuadradito de papel manteca y se lo entregó a la niña, que muerta de frío se corrió la bufanda para ver el preciado bocadito. La niña, que había sido todavía, recuerda la magia de descubrir tanta dulzura en aquella buena mujer. Al desenvolver cuidadosamente el mágico regalo, tuvo que cuidar que no se le desarmara entre los dedos. El colectivo se sacudía y la proeza resultaba bastante dificultosa. Cuando el sabor del cubito de azúcar le inundó la boca, descubrió que había gente buena en ese mundo tan malintencionado.
No pasaron muchos años hasta que empezó a viajar en colectivo sola. Había que tomar el de las 7:20 para llegar a la escuela a horario. Todas las mañanas despertaba con el ring del reloj y su mamá le dejaba las recomendaciones del día antes de irse raudamente a la fábrica. Se ponía la polera gruesa y las medias cancán debajo del pantalón para no sufrir el frío. Tenía que irse a su casa a horario, pero ella apuraba el mate cocido para ir a despertar a Diego, que vivía a media cuadra, e iba con ella a la escuela. El padre de su compañerito la recibía en calzoncillos, restregándose los ojos. Todos sabían que Sandrita venía todas las mañanas y los despertaba, así que no se preocupaban en poner el despertador. Por suerte que su mamá no sabía de esa actividad previa a la salida para el colegio. Tomaba sus cosas, cerraba con llave su casa, apuraba a Diego, que aún estaba entre las sábanas, y caminaban 4 cuadros hacia la parada del colectivo, con bastante mal humor. Con solo 6 años pedía el escolar y verificaba los números del boleto. Si era Capicúa, vaticinaba suerte. Así que podía esperar un día con lindas sorpresas. Fantaseaba que ese día sacaría un 10 en el cuaderno. Eso nunca sucedía, porque su cuaderno era Gloria, de hojas finas, no fuertes como las hojas del Rivadavia, que nunca le pudieron comprar. Sumado al tema de ser zurda, no destacaba en prolijidad y ese era el motivo más importante para sacarse un 10. Una mañana, como otras tantas, tomó su boleto y desplazó su metro de altura entre 2 filas de hombres y mujeres de más de 1,60. Debía lograr un hueco entre la gente para alcanzar el manillar de los asientos, si no, a la primera frenada terminaría agarrándose de la campera del primer pasajero que pudiera. Allí, afirmada contra el asiento de 2, esperaba ansiosa que se desocupara algún lugar para dejar de viajar parada. Ubicada en el pasillo del colectivo, debía estar atenta a mantenerse en el lugar firme, evitando que alguna señora petiza le quitara de dónde agarrarse. Le había tocado Capicúa, sin embargo estaba pasando por una situación incómoda. Un tipo que se ubicaba detrás de ella le apoyaba el paraguas en la espalda, a la altura de la cola, y realmente sentía que se le clavaba. Por momentos ella lograba correr el cuerpo, evitando así la molestia, pero parecía a propósito. El paraguas volvía a incrustarse a la altura de la cola. El tipo lo llevaba como un bastón, con el cual cubría el bulto que se le formaba entre la entrepierna. Excitado por el abuso que estaba cometiendo, hacía caso omiso a las miradas de desprecio de otras mujeres, que ya lo conocían y que habían tenido que sufrirlo en reiteradas ocasiones. Sandrita tuvo que sacrificar el lugar donde estaba ubicada y desplazarse hacia el fondo para evitarlo. A la mañana siguiente, al subir al colectivo, ya no le preocupaba si el número del boleto era Capicúa, sino si el pervertido estaba entre los pasajeros. Se volvió a encontrar el insistente depravado que la acosaba. Ella se corría, el tipo se acomodaba. Una joven de apenas 20 años veía la situación y, al no soportar más la impunidad del degenerado, comenzó a gritarle: «¿Pero por qué no te dejas de joder a la criatura, pedazo de...». El tipo, bajando la cabeza y ocultándose el bulto tras un diario que llevaba en la mano, salió a los empellones, llevándose por delante a todo el pasaje para tratar de bajar del colectivo lo antes posible. No esperó que el colectivo frenara y se tiró en una huida desesperada. Sandrita se sentía orgullosa de aquella mujer que la había defendido y frustrada por no haber podido disfrutar de ver cómo el violador se rompía la cabeza contra el asfalto. Aprendió que había adultos a los cuales no tenía por qué hacer caso ni respetar.